Bienvenidos a Relatos de la Madrugada. ¿Qué harías si una promesa hecha en un momento de vulnerabilidad te condenara a vivir una pesadilla sin fin? ¿Y si la casa en la que vives tuviera vida propia, atrapándote en sus paredes y exigiendo un precio que no estás dispuesta a pagar? Adentrémonos en esta historia de terror. El día que nos mudamos a la casa de don Elías, el cielo estaba cubierto por una capa gruesa de nubes grises que parecían aplastar el horizonte. La casa, una estructura antigua de piedra y madera, se alzaba imponente al final de un camino sinuoso, rodeada de árboles cuyas ramas se retorcían como dedos huesudos. Bruno, mi esposo, me tomó de la mano mientras descargábamos nuestras pertenencias del coche. Su sonrisa era reconfortante, pero no pude evitar sentir un escalofrío o recorrer mi espalda al mirar hacia las ventanas oscuras de la casa. Parecían ojos vacíos, observándonos. Don Elías, el padre de Bruno, yacía en su habitación del segundo piso, postrado en una cama que parecía demasiado grande para su frágil cuerpo. La enfermedad lo había consumido, dejándolo como una sombra de lo que alguna vez fue. Su piel estaba pálida, casi translúcida, y sus ojos, aunque cansados, aún brillaban con una intensidad que me perturbaba. Cuando entré en su habitación por primera vez me miró fijamente, como si estuviera evaluándome. No dijo nada, pero su mirada era suficiente para hacerme sentir incómoda. Los días pasaron lentamente y mi rutina se convirtió en cuidar de don Elías, cocinar y limpiar aquella casa que parecía respirar con vida propia. Las paredes susurraban en silencio y los pisos crujían bajo mis pies como si estuvieran quejándose de mi presencia. A veces sentía que alguien me observaba desde las sombras, pero cada vez que me daba la vuelta, no había nadie allí. Una tarde, mientras le llevaba una taza de té a don Elías, él me tomó de la mano con una fuerza que no esperaba de alguien en su estado. Sus dedos, fríos y huesudos, se aferraron a mí con una intensidad que me hizo contener el aliento. Me miró directamente a los ojos, y su voz, débil pero firme, rompió el silencio. «Prométeme que nunca abandonarás esta casa», dijo, y sus palabras resonaron en mi mente como un eco. No supe qué responder. Su mirada era tan intensa que sentí que no tenía opción. Asentí con la cabeza confundida y algo asustada. Él sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos, y luego soltó mi mano. Esa noche, don Elías falleció en su sueño. Cuando entré en su habitación a la mañana siguiente, lo encontré con los ojos cerrados y una sonrisa inquietante en su rostro. Era como si estuviera satisfecho, como si hubiera logrado algo que solo él entendía. El funeral fue rápido y discreto. Bruno lloró en silencio, y yo me mantuve a su lado, sintiendo el peso de aquella promesa que había hecho a su padre. No le dije nada a Bruno sobre lo que había sucedido en la habitación de don Elías. No quería preocuparlo, pero en el fondo sabía que algo no estaba bien. La casa parecía más oscura, más pesada, como si las paredes se hubieran cerrado un poco más alrededor de nosotros. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, escuché un susurro en el pasillo. Me detuve, conteniendo la respiración, y miré hacia la puerta entreabierta. No había nadie allí, pero el sonido persistió, como si alguien estuviera hablando justo al otro lado de la pared. Decidí ignorarlo, atribuyéndolo a mi imaginación, pero no pude evitar sentir que algo o alguien me observaba desde la oscuridad. Cuando finalmente me acosté, cerré los ojos y traté de dormir, pero la imagen de don Elías, con esa sonrisa inquietante en su rostro, no me abandonó. Sabía que aquella promesa no había sido un simple deseo de un hombre moribundo. Era algo más,
algo que no entendía completamente, pero que sentía que cambiaría mi vida para siempre. Después del entierro de don Elías, la casa pareció hundirse en un silencio aún más profundo. Bruno tuvo que salir de viaje por trabajo, dejándome sola en aquel lugar que cada vez sentía más opresivo. La primera noche sin él, el viento golpeó las ventanas con fuerza, como si intentara entrar. Me acosté temprano, pero el sueño no llegaba. Cada crujido del piso, cada susurro del viento me hacía saltar. Fue entonces cuando lo escuché. Un murmullo bajo, casi imperceptible, provenía del pasillo. Me senté en la cama, el corazón latiendo con fuerza, y me quedé quieta tratando de discernir si era solo mi imaginación. Pero no, estaba allí, voces susurrantes como si varias personas estuvieran hablando al mismo tiempo, pero tan bajito que no podía distinguir las palabras. Me levanté, envuelta en una mezcla de miedo y curiosidad, y me acerqué a la puerta. El pasillo estaba oscuro, iluminado solo por la tenue luz de la luna que se filtraba por una ventana al final. Las voces parecían venir de la habitación de don Elías, la misma que había quedado cerrada con llave después de su muerte. Mis pies descalzos se movieron casi por voluntad propia, llevándome hacia allí. La puerta, que recordaba haber cerrado con llave, estaba entreabierta. Un escalofrío recorrió mi espalda. Empujé la puerta lentamente y el chirrido de los goznes sonó como un grito en la quietud de la noche. La habitación estaba vacía, tal como la habíamos dejado después de limpiarla. La cama estaba hecha, las cortinas cerradas, pero el aire era denso, pesado. Me acerqué a la ventana y abrí las cortinas, dejando que la luz de la luna iluminara la habitación. Fue entonces cuando lo vi. En el espejo del armario, reflejado detrás de mí, una figura oscura se movía. Me di la vuelta rápidamente, pero no había nadie allí. El susurro se intensificó como si las voces estuvieran justo a mi lado. Corrí de regreso a mi habitación y cerré la puerta con llave, apoyándome contra ella mientras trataba de calmarme. No podía explicar lo que había visto, lo que había escuchado, pero una cosa era clara. La casa no estaba vacía. Algo o alguien estaba allí conmigo. Al día siguiente, decidí que no podía quedarme allí sola. La idea de pasar otra noche en esa casa me aterraba. Empacé algunas cosas en una maleta y me dirigí a la puerta principal, decidida a ir a casa de mi madre. Pero cuando giré el picaporte, la puerta no se movió. Empujé con más fuerza, pero era como si estuviera sellada. Intenté con las ventanas, pero ninguna cedió. Incluso las que estaban en el segundo piso parecían imposibles de abrir, como si una fuerza invisible las mantuviera cerradas. Desesperada tomé mi teléfono para llamar a alguien, pero no había señal. Ni siquiera podía conectarme a internet. La casa parecía estar aislada del mundo exterior. Me senté en el suelo abrazando mis piernas y traté de pensar en una solución. Fue entonces cuando lo escuché. «Prometiste quedarte», susurró una voz familiar, áspera y fría. Me levanté de un salto mirando a mi alrededor. No había nadie, pero la voz era inconfundible. Era la voz de don Elías. «No puedo quedarme aquí», dije en voz alta, como si pudiera razonar con él. La respuesta fue un susurro que resonó en mis oídos. «Las promesas no se rompen». Corrí al sótano, buscando una salida, una herramienta, algo que me ayudara a escapar. Pero cada puerta, cada ventana, estaba igual que las demás, imposible de abrir. La casa me había atrapado y no había forma de salir. Decidí explorar la casa más a fondo,
buscando respuestas. En el sótano encontré una puerta que no recordaba haber visto antes. Estaba semioculta detrás de una estantería vieja y la madera estaba gastada y agrietada. La abrí con cuidado, revelando un pasillo largo y estrecho. Las paredes estaban cubiertas de retratos, todos de personas que no reconocía, excepto por uno. Era mi rostro. Me acerqué al cuadro, incrédula. La imagen era mía, pero no como me veía ahora. Mi piel estaba pálida, casi cadavérica, y mis ojos hundidos y vacíos. Me tosé la cara, como para asegurarme de que aún estaba viva. Los otros retratos me observaban, sus ojos parecían seguirme mientras avanzaba por el pasillo. Al final del corredor había una puerta cerrada. La toqué, pero estaba helada, como si estuviera hecha de hielo. No pude abrirla, pero sentí que algo al otro lado me esperaba. Regresé a la habitación de don Elías con un nudo en el estómago. La habitación olía a polvo y a algo más, algo rancio y antiguo, como si el tiempo se hubiera estancado allí. Me acerqué al viejo escritorio de madera oscura que estaba junto a la ventana. Sus cajones chirriaron al abrirlos, revelando papeles amarillentos y objetos que parecían no haber sido tocados en décadas. Entre ellos, encontré varios diarios encuadernados en cuero, sus páginas llenas de una letra temblorosa y apresurada. Me senté en el suelo con las piernas cruzadas y comencé a leer. Las primeras páginas hablaban de la historia de la casa, de cómo había sido construida por la familia de don Elías generaciones atrás. Pero a medida que avanzaba, los escritos se volvían más oscuros. Hablaban de mujeres, todas ellas esposas o hijas de los hombres de la familia, que habían vivido en la casa y habían desaparecido sin explicación. Algunas se habían ido en la noche, otras simplemente dejaron de ser mencionadas en los diarios, como si nunca hubieran existido. Mis manos temblaban mientras pasaba las páginas. Cada historia era más perturbadora que la anterior. Las últimas entradas, escritas por el propio don Elías, hablaban de una maldición, de un pacto que la casa exigía para mantenerse en pie. La casa necesita un alma, decía una línea. Alguien debe quedarse, siempre. Cerré el diario bruscamente, como si pudiera alejar las palabras de mi mente. Me levanté y me acerqué al espejo del armario, buscando en mi reflejo alguna señal de que todo esto era una pesadilla de la que pronto despertaría. Pero lo que vi me dejó sin aliento. Mi reflejo no me imitaba. Yo estaba quieta, con los ojos llenos de terror. Pero la figura en el espejo sonreía, una sonrisa torcida y macabra que no era mía. Sus ojos, hundidos y oscuros, me observaban con una mezcla de burla y triunfo. «Aún no cumples tu promesa», murmuró la figura, y su voz salió del espejo como un susurro helado que me recorrió la espalda. Retrocedí, tropezando con el borde de la cama. El reflejo no se movió. Seguía allí, sonriendo, esperando. Tomé el candelabro de metal que estaba sobre la mesa de noche y, con un grito ahogado, lo lancé contra el espejo. El cristal se rompió en 1000 pedazos, pero en cada fragmento, el reflejo seguía sonriendo. «No puedes escapar», dijeron las voces, saliendo de cada trozo de espejo roto. «La casa te eligió». Corrí fuera de la habitación, pero las risas me seguían, resonando en los pasillos, en las paredes, en mi mente. Sabía que no podía seguir ignorando la verdad. La casa no me dejaría ir, y don Elías, desde algún lugar entre la vida y la muerte, se aseguraría de que cumpliera mi promesa. Después del incidente con el espejo, la presencia de don Elías se hizo más tangible. Ya no era solo una silueta fugaz en la esquina de mi ojo. Ahora lo veía claramente, sentado en su sillón favorito del salón, o de pie en el pasillo,
observándome con esos ojos hundidos que parecían perforar mi alma. Su piel tenía un tono grisáceo, como la de un cadáver, y su sonrisa, esa sonrisa que tanto me perturbó en su lecho de muerte, nunca desaparecía. Una noche no pude soportarlo más. Lo encontré sentado en su sillón, como si nunca se hubiera ido. La habitación estaba fría, y el aire olía a humedad y a algo podrido. Me quedé paralizada en la puerta, incapaz de moverme, mientras él me miraba fijamente. «La casa me mantiene aquí», dijo, y su voz era un susurro áspero, como el sonido de hojas secas arrastrándose por el suelo. «Pero ya no puedo quedarme. Necesito a alguien más. Alguien como tú». «No», logré balbucear, aunque mi voz sonaba débil, casi inaudible. «No puedo quedarme. No quiero». Don Elías se inclinó hacia adelante y su sonrisa se ensanchó, mostrando unos dientes amarillentos y afilados. «No es una cuestión de querer, Valeria. Es una cuestión de promesas. Y tú prometiste quedarte». Sentí que el suelo se movía bajo mis pies, como si la casa misma estuviera reaccionando a sus palabras. Las paredes parecían cerrarse a mi alrededor y el aire se volvió tan denso que apenas podía respirar. Don Elías se levantó de su sillón moviéndose con una fluidez antinatural y se acercó a mí. «La casa te eligió», dijo, extendiendo una mano huesuda hacia mi rostro. «Y ahora es tu turno de mantener el equilibrio». Retrocedí, pero tropecé con algo invisible y caí al suelo. Cuando me di la vuelta, don Elías ya no estaba allí. La habitación estaba vacía, pero su risa resonaba en mis oídos, un sonido frío y despiadado que no parecía venir de ningún lugar en particular, sino de todas partes a la vez. Me arrastré hasta mi habitación y cerré la puerta con llave, aunque sabía que no serviría de nada. La casa no me dejaría ir, y don Elías no descansaría hasta que cumpliera mi promesa. Pero yo no estaba dispuesta a convertirme en otra víctima de esta maldición. Tenía que encontrar una manera de escapar, de romper el pacto que me ataba a este lugar. La idea de incendiar la casa surgió como un destello de desesperación en medio de la oscuridad que me consumía. Si la casa era el núcleo de la maldición, entonces destruirla sería la única forma de liberarme. Reuní todo lo que pude encontrar: periódicos viejos, alcohol, velas. Mis manos temblaban mientras preparaba todo, pero estaba decidida. No podía seguir viviendo atrapada en aquel infierno. Coloqué los materiales en varios puntos estratégicos de la casa, principalmente en las habitaciones donde la presencia de don Elías se sentía más fuerte. Encendí una vela y, con un suspiro tembloroso, prendí fuego a los primeros montones de papel. Las llamas crecieron rápidamente, iluminando las paredes con un resplandor anaranjado que bailaba como si estuviera vivo. Me quedé un momento observando, esperando que el calor me diera una sensación de alivio, pero algo no estaba bien. Las llamas, que deberían haberse extendido como un reguero de pólvora, comenzaron a apagarse. No de manera natural, sino como si algo las estuviera sofocando. El humo se disipó rápidamente y el aire se volvió frío de nuevo. Me acerqué a uno de los montones que había preparado y vi cómo las llamas se retiraban, como si la casa las estuviera absorbiendo. Intenté encenderlo de nuevo, pero esta vez ni siquiera prendió. «No puedes destruirla», susurró una voz a mi lado, y me di la vuelta para encontrarme con don Elías, su figura fantasmal flotando justo detrás de mí. «La casa es más fuerte que tú». Retrocedí, sintiendo cómo la desesperación se apoderaba de mí. Si no podía destruir la casa, ¿qué otra opción me quedaba? Fue entonces cuando recordé algo que había leído en los diarios de don Elías,
Hablaba de un pacto, de un ciclo que se repetía una y otra vez. La casa necesitaba un alma, alguien que ocupara el lugar de quien la había dejado, y si no podía destruirla, tal vez podía romper el ciclo. La única forma de hacerlo era encontrar a alguien más que hiciera la promesa, alguien que tomara mi lugar. Y entonces lo supe. La cuñada de Bruno, una joven ingenua y confiada, vendría a visitarnos en unos días. Ella no sabía nada de la maldición, de la casa, de don Elías. Sería fácil convencerla. ¿Pero podría hacerlo? ¿Podría condenar a otra persona a este infierno solo para salvar mi propia piel? La respuesta, aunque me avergonzaba, era sí. La casa me había quebrado, y ya no era la misma Valeria que había llegado allí llena de esperanzas y sueños. Ahora solo quería escapar, sin importar el costo. La visita de mi cuñada Sofía llegó en un día soleado que contrastaba grotescamente con la oscuridad que habitaba en mi interior. Ella era joven, alegre y confiada, con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Verla entrar en la casa sin sospechar nada me llenó de una mezcla de alivio y culpa, pero ya no había vuelta atrás. La casa me había corrompido y yo estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para liberarme. Sofía se mostró encantada con la casa, admirando su arquitectura antigua y su encanto rústico. No podía ver las sombras que se movían en las esquinas, ni escuchar los susurros que llenaban el aire. Para ella, todo era perfecto, y yo aproveché esa inocencia. Es una casa especial, le dije, mientras la guiaba por los pasillos. Tiene mucha historia, y necesita a alguien que la cuide, que la mantenga viva. Sofía asintió fascinada. Es un lugar increíble, Valeria. Me encantaría quedarme aquí un tiempo, ayudaros si lo necesitáis. Sonreí, pero era una sonrisa vacía, carente de cualquier rastro de autenticidad. Eso sería maravilloso. De hecho, hay una tradición en la familia. Una promesa que hacemos todos los que vivimos aquí. Es una forma de honrar a quienes nos precedieron. Sofía me miró con curiosidad, pero no con desconfianza. ¿Qué tipo de promesa? Es simple, dije, tratando de mantener la voz firme. Solo debes prometer que nunca abandonarás la casa, que la cuidarás y la protegerás. Es un vínculo especial, como un juramento de lealtad. Ella rió como si fuera algo trivial. Claro que lo prometo, es un lugar tan hermoso. ¿Cómo podría abandonarlo? En el momento en que pronunció esas palabras, sentí un cambio en el aire. La casa pareció respirar como si estuviera satisfecha. Las sombras en las esquinas se retiraron y los susurros cesaron. Sofía no notó nada, pero yo lo sentí con toda claridad. La maldición se había transferido. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente. No hubo pesadillas, ni susurros, ni sombras acechando en los rincones. La casa me había liberado. Al día siguiente me despedí de Sofía con una sonrisa falsa y una excusa sobre un viaje urgente. Salí de la casa sin mirar atrás, sintiendo cómo el peso de la maldición se desvanecía con cada paso que daba. Pero la paz no duró mucho. En mi nuevo hogar, una noche cualquiera, estaba sentada en el sofá, disfrutando de la tranquilidad que tanto había anhelado, cuando mi teléfono sonó. Lo tomé con despreocupación, pero al ver la pantalla mi corazón se detuvo. No había número, solo la palabra desconocido. Respondí, y al otro lado de la línea escuché una voz familiar, áspera y fría, que susurró: las promesas no se rompen. Colgué el teléfono con manos temblorosas, pero ya era demasiado tarde. En el reflejo de la ventana vi a don Elías detrás de mí.
sonriendo con esa sonrisa macabra que nunca olvidaría. La maldición no había terminado, solo había encontrado una nueva forma de alcanzarme.